Muy bien, ya entonces, Sí, muy bien. Pues, pues muy bien, yo creo que ya podemos iniciar de nuevo. Para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo foro del ciclo de foros Bosques para recuperar el país. El día de hoy, como les comentaba hace unos minutos, nos convoca una pregunta sobre el avance del anuncio que hizo el señor presidente de la República, Iván Duque, en la reunión del Foro Económico Mundial en enero de este año, en donde se comprometió con la comunidad internacional a que en Colombia se sembrarían 180 millones de árboles. Esta cifra está asociada a una meta del plan de desarrollo, más o menos 301.000 hectáreas de reforestación, y estas cifras y este anuncio ha generado múltiples reacciones. Luego de este anuncio hemos escuchado en los medios de comunicación y en espacios de opinión varios términos asociados con la gestión propuesta para enfrentar la degradación de los bosques. Restauración, reforestación, sembratón, son solo algunos de estos términos y sabemos que esto ha logrado confundirnos un poco a todos, y con ese motivo, por eso, el día de hoy hemos invitado a expertos que abordan estos temas desde diferentes dimensiones, con el propósito de poder construir entre todos una mirada un poco periférica, si se puede decir, de los alcances de las medidas propuestas por el gobierno nacional. A todos nuestros panelistas les agradecemos su participación y su generosidad para compartir sus reflexiones en este foro. Entonces me permito presentarlos brevemente. Hoy nos acompaña Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura. Nos acompaña también Zoraida Calle, investigadora del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. Nos acompaña Nicolás Pombo, gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa, y Emilio Rodríguez, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para comentar las intervenciones de nuestros panelistas, contamos también con la presencia de dos personas supremamente expertas en estos temas. El profesor José Miguel Orozco, él es profesor de Política, Legislación y Gobernanza Forestal de la Universidad Distrital, y también nos acompaña César Rey, ingeniero forestal, consultor en temas de deforestación, quien cuenta con una experiencia muy amplia en el sector público y privado de estos temas. Para dar inicio al foro, entonces, le doy la palabra al doctor Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental, profesor de la Universidad de los Andes, exministro de Ambiente, quien nos va a dar la bienvenida a este espacio y una introducción a este foro y de nuevo al ciclo de foros. Manuel, muy buenas tardes. problemas con la transmisión de YouTube, según veo aquí en el chat, pero comencemos de todas maneras, pero parece que no se está viendo la imagen. Eh, Hay algún problema técnico que hay que resolver. Perfecto. Muy bien, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes y presidente del Foro Nacional Ambiental. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que el presidente Duque en Davos prometió 180 millones de reforestación, pero realmente eso es aproximadamente la mitad de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En efecto, la promesa de Davos, 180 millones de árboles. La promesa del Plan Nacional de Desarrollo, 371 millones de árboles. ¿Y de dónde salgo yo esa cifra de 362 millones de árboles? Pues bueno, lo que dice el plan de desarrollo. En restauración se mencionan 300.000 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 180 millones de árboles. Bosques comerciales, 122.000 hectáreas, pues dependiendo del cálculo que se haga, ya Nicolás Pomo nos dirá, pero digamos que son 133.000 árboles de entrada. Y los sistemas silvopastoriles intensivos, 280.000 hectáreas, que serían del orden de 56 millones de árboles. Muy bien, ¿cómo se compara la pérdida de árboles por deforestación con la plantación de árboles? En Colombia se deforestaron aproximadamente 559.000 hectáreas en el periodo 2016-2019, según el Global Forest Watch del World Resources Institute. Eso en árboles equivalente es del orden de 315 a 419 millones de árboles. Es una aproximación muy
gruesa, pero pues da una idea muy clara de que si se implementara el 100% del plan de desarrollo que prometió 380 millones de árboles en estos 4 años, pues simplemente se sembrarían los mismos árboles que se deforestaron en los 4 años anteriores. Ahora, naturalmente, esto de la contabilidad de árboles es un indicador simplista, ¿no? Solo ver árboles en un bosque es históricamente una visión que ha tenido un altísimo costo ecológico. Durante mucho tiempo, por diferentes razones, no vamos a entrar, la visión muy fuerte de los bosques fue los bosques para la madera. Obviamente la madera es un recurso extraordinario y por eso siempre, durante mucho tiempo, siempre se hacían los inventarios de los bosques en términos del número de árboles maderables que había allí. Pero obviamente, pues esa es una visión que puede llegar a ser muy perversa. Obviamente inventarios hay que hacer. Hoy esa visión está crecientemente superada. Y la contabilidad de árboles pues resulta útil como indicador en el contexto de la visión ecosistema de los bosques. Obviamente la contabilidad de árboles también es necesaria cuando se quiere hacer un inventario de qué potencial maderero tiene un bosque. Pero simplemente referirse al número de árboles es, como el tema de los bosques, pues es una mirada totalmente recortada, puesto que en última es un bosque, claro, su estructura principal o dominante son los árboles, pero ese bosque, básicamente, lo que se entiende como bosque es los árboles más todas las formas de vida que hay en ese espacio, incluyendo toda la vegetación, todas las especies de flora diferentes a los árboles, la fauna, el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hoy se denomina modernamente los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Ahora, eventualmente, pues claro que en un cierto contexto la densidad de árboles es un buen indicador para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, aparece cuál es la densidad de árboles por hectárea en el total de la cuenca amazónica. Obsérvese bien, el área donde hay mayor densidad de árboles en toda la cuenca amazónica justamente corresponde con Colombia y una zona vecina en Brasil. Ahí estamos hablando de densidades de 718, digamos en Colombia de 653 a 750, mientras que se puede observar que hay áreas de la región amazónica brasilera con 427 a 450 árboles por hectárea. Eso obviamente es un indicador importante para tratar de entender las funciones de los bosques, pero es solamente un indicador. Ahora, en el curso de la conversación nacional a raíz del paro, el ministro del Medio Ambiente, en el curso de esas conversaciones, aceptó al Foro Nacional Ambiental una propuesta. Y por cierto, lo invitamos al foro para hacerle la propuesta más en concreto, y era solicitarle al gobierno que como respuesta a esas conversaciones nacional se hiciera un gran plan nacional forestal 2020-2040. Estar haciendo a 2030, realmente 2020-2030, ojalá que fuera 2040, porque realmente estar haciendo planes forestales cada 4 años no tiene sentido. Ahora hay que reconocer que en Colombia ha habido varios planes forestales, pero con muy baja implementación. Actualmente Minambiente inicia la formulación de las bases del Plan Nacional Forestal. A nuestro juicio, del Foro Nacional Ambiental debería contener por lo menos las siguientes partes: el programa contra la deforestación, obviamente, la restauración, las plantaciones comerciales, los sistemas silvopastoriles, la arborización de las ciudades y restauración de áreas protegidas urbanas, y la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques. Hay que decir que de esas 6 líneas que aparecen ahí, 5 están en el plan de desarrollo, a excepción de la arborización de las ciudades, etcétera. Y por consiguiente, de alguna manera, lo que se le ha sugerido al gobierno es que comience a generar su plan de desarrollo, el plan de desarrollo forestal a 10 años, a partir de esas líneas fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, hay que decir que
muchos de los planes forestales no se financiaron, no se implementaron o se implementaron en forma muy parcial por la inexistencia de la financiación. Porque claramente se ponen unas metas en muchos de los planes forestales que se han hecho históricamente, pero no hay cómo financiarlo. El Foro Nacional, el Viceministerio de Medio Ambiente, la viceministra ha ordenado un estudio sobre las fuentes de financiación, pero se le ha señalado que por primera vez el Sistema Nacional Ambiental en este periodo está contando con unos recursos adicionales que anteriormente no contaba. Y eso es un hecho absolutamente fundamental entender. Porque ¿cuáles son los recursos nuevos? El impuesto al carbono. Hoy en día pues hay toda la discusión de por qué no se le ha girado al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué otro tema hay? El 5% de las regalías, que se aprobó en ley de diciembre del 2020. Y naturalmente hay y eso equivale a $1 billón anualmente aproximadamente. Y hay unos recursos de cooperación internacional que son las de Alemania, Gran Bretaña, Noruega para la Amazonía, que entre otras cosas son unos recursos atados a unas metas de disminuir la deforestación. Pero ojo, hay unos recursos muy importantes y si parte de esos recursos se enfocan al Plan Nacional de Bosques, entonces por primera vez tendríamos un Plan Nacional Forestal financiado. Naturalmente, estos foros esperamos que le sirvan al Ministerio del Medio Ambiente en la formulación del Plan Nacional Forestal, que sean un insumo importante. Y por eso hacen parte de nuestra agenda que vamos a desarrollar a lo largo de este año y el próximo año, que incluye las líneas principales del Plan Nacional Forestal, que ya las mencioné. Obviamente, tiene que haber vamos a hacer también unos foros sobre la economía de los bosques, cómo financiar el Plan Nacional Forestal, los bosques en la recuperación económica y en la creación de empleo, que es una de las cosas que venimos insistiendo del Foro Nacional Ambiental, y las políticas macroeconómicas, ahí quedó recortado, y la protección de los bosques. Los bosques en los resguardos indígenas, las propiedades colectivas de las comunidades negras y las reservas campesinas, pues es un tema fundamental. Los bosques en los parques nacionales y en general en las áreas protegidas, obviamente lo es. Y obviamente también tenemos que entender, y en la agenda que vamos a desarrollar paulatinamente, que los bosques tienen que ver con las regiones, que hay una región andina con unas ciertas características desde el punto de vista de los bosques, que está la selva amazónica, que está la selva húmeda del Pacífico, que están los bosques en las sabanas de la Orinoquia, que están los bosques del Caribe. Pero además también tenemos que entender que hay diferentes tipos de bosques en todas esas regiones, ¿no? Las selvas húmedas, los bosques secos, los bosques de niebla, los bosques altomontanos, los bosques de montaña de tierra baja, los manglares, para mencionar una tipología básica de bosques que muy a menudo se menciona acá y que se cruzan naturalmente con las regiones. Naturalmente tenemos que mirar las condiciones institucionales, ¿no? Los bosques en el SINA, en el Sistema Nacional Ambiental, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el Sistema Nacional Ambiental o no tan efectivo para el tema de gestionar los bosques en Colombia? ¿Qué liderazgo tiene el Ministerio del Medio Ambiente en eso? ¿Qué papel juegan las CAR? ¿Y cuáles serían las posibles reformas para ajustar esa institucionalidad con el objeto de que claramente pues, estemos en capacidad de poner en marcha un gran plan nacional de bosques? Ojalá el más, pues tendría que ser el más ambicioso que ha realizado el país en los años. Y naturalmente está todo el tema de los acuerdos internacionales sobre bosques, un tema que yo conozco muchísimo por diferentes razones en la vida, entre otras cosas porque me tocó presidir todos unos procesos de negociación para tratar de tener una convención mundial de bosques, y hoy en día no tenemos una convención de bosques como si existe la de biodiversidad y como existe la del cambio climático. Y esa es una gran falla a nivel internacional, porque la Convención de Biodiversidad, que la conozco bastante bien, y la Convención de Cambio Climático, ambas, si bien incorporan los bosques, están muy lejos claramente de ser instrumentos que sirvan
para la protección de los bosques a nivel global. Y naturalmente detrás y subyacente de todo eso está la ciencia y la educación sobre los bosques y naturalmente transversal a todo lo que yo he dicho, la participación ciudadana. Y eso es un hecho absolutamente fundamental. La participación ciudadana a muy diversos niveles, desde las personas que participan de las personas que viven de los bosques, que están en los bosques, que son habitantes de los bosques, hasta aquellas que inciden en la política pública, hasta aquella que en las ciudades, con sus patrones de consumo y producción, con sus patrones de consumo, afectan o no afectan los bosques. Entonces, como ven ustedes, la agenda para bosques, para recuperar el país, que tenemos hacia adelante es muy amplia. Esperamos cumplir la mejor forma posible. Seguramente vendrán otras organizaciones que cumplen parte de esa agenda, pero a grosso modo esa es la gran agenda que tenemos en el Foro Nacional Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu introducción y por contextualizarnos sobre el reto y el tamaño del reto en el que estamos. Yo entonces ahora quiero, además de esa importancia que tú nos resaltas, ¿no? Sobre la dimensión del tamaño que tenemos, del reto de gestionar y de acercarnos a esa degradación de nuestros bosques en un país tropical y megadiverso. Creo que es importante recordar que Colombia es un país que tiene una gran diversidad de capacidades y de aprendizajes desde lo público, pero también en la academia, en la empresa y en la sociedad civil, que a veces no son tan visibles para todos. Entonces, vamos a dar inicio al panel, un panel que intenta incorporar esta diversidad de actores. Y un poco les voy a contar cuál va a ser la mecánica. Va a ser una mecánica muy parecida al foro pasado. Cada uno de los panelistas tendrá 5 minutos para poder contestar un par de preguntas. Luego entrarán nuestros comentaristas para hacer unas reflexiones sobre lo que se ha mencionado en el conjunto de los 5 panelistas y poder hacer ese diálogo. Luego tendremos unas preguntas del público para luego poder cerrar. Yo quiero recordarle entonces a nuestros asistentes, ya tuvimos un pequeño impasse con YouTube, pero entiendo que ya todo el mundo puede acceder de manera fácil, sin problema, a nuestra transmisión. Quiero recordarles que ustedes pueden hacer preguntas en el chat, las cuales vamos a seguir recogiendo para ir dando respuesta en este foro o en los próximos foros que Manuel nos ha señalado. Y también les quiero recordar que estamos usando la etiqueta Bosques para la Vida en las redes sociales. Quiero entonces introducir a nuestra primera panelista. Nuestra primera panelista es Clara Solano. Clara es bióloga con una amplia experiencia en la gestión de organizaciones, programas y proyectos ambientales del desarrollo sostenible. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Natura, una de las fundaciones más importantes en el país de temas ambientales. Ha trabajado en entidades como Corpo Caldas, ISA, Ecofondo, la Corporación ILEA, WCS y la Pontificia Universidad Javeriana, y desde el 2006 se encuentra vinculada a la Fundación Natura. Clara ha tenido la oportunidad de impulsar, ser pionera y protagonista en los avances y logros en temas de la conservación privada en el país y le ha apostado a procesos y alianzas estratégicas con el sector empresarial, pues ella y desde la Fundación Natura reconocen el papel tan importante que cumple la industria en los temas ambientales y por lo tanto es muy clave tenerla a este lado. Y antes de darle la palabra a Clara, yo quiero recordar que las Naciones Unidas declaró entre el año 2021 y el 2030 en la década de la restauración de los ecosistemas. Es una meta ambiciosa la que hay detrás de esta década, metas que se van también aterrizando en las iniciativas regionales de restauración, por ejemplo, en la iniciativa 20 por 20, que es la iniciativa para poder abarcar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe, y también que ha sido reconocido el papel de la restauración ecológica para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo entonces le quiero pedir a Clara que nos acompañe hoy dándonos una pequeña introducción a ese concepto de restauración ecológica. ¿Qué se entiende por restauración ecológica, Clara? Y sobre todo desde ustedes, desde ese trabajo arduo que ha hecho Fundación Natura, nos cuentes un poco cuál es ese avance que ha tenido el país en procesos de restauración, cómo se ha logrado incorporar en la política pública y cuáles son esos retos y cuellos de botella a los que nos estamos enfrentando. Clara, muy buenas tardes y muchas gracias.
Gracias. No sé si estoy con el micrófono abierto, perdón. Sí, te estamos escuchando Bueno, perfecto. gracias. Primero, un saludo al foro, gracias por la invitación, gracias a los panelistas que nos acompañan y los comentaristas. Es una maravilla tener gente tan experimentada y de diferentes visiones. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Pues para hablar de restauración ecológica en Colombia, creo que tenemos que darle el crédito muy importante a la evolución de el tema forestal y de reforestación productiva que se desarrolló en las décadas de los 70, 80 y 90. Creo que la restauración y lo que estamos viviendo hoy en el país como experiencia práctica recoge de manera muy importante ese aprendizaje, esos procesos de reforestación productiva, de reforestación protectora, que con mucho auge principalmente esa visión silvocultural, esa visión, digamos, de la ingeniería forestal alimentó muchísimo y también hay que decirlo, dejó una impronta que a veces hay que también restaurar esas improntas en los conceptos y que también nos ha costado a los grupos que venimos trabajando en temas de restauración reevaluar. Pero cuando hablamos de restauración ecológica en Colombia, puntualmente yo creo que tenemos que ser justos haciendo un llamado a la historia de varios eventos. Por ejemplo, el desarrollo del Plan Verde entre 1999 y el 2002 y los programas que en su momento el Ministerio desarrolló de SINA 1 y SINA 2, que porque fueron los primeros megaproyectos con metas muy grandes en donde se buscaba a través en su momento de las corporaciones hacer unos ejercicios de mejora de las condiciones de cuencas, principalmente en la región andina. Yo creo que allí en ese momento hablábamos no tanto de restauración, sino de reforestación. Y creo que empieza a surgir ese movimiento importante y a consolidarse la disciplina de la restauración ecológica en Colombia, el cual tiene una evolución política institucional muy importante en los últimos 15 años. Sin lugar a dudas, el aporte de la academia ha sido fundamental y las experiencias fallidas y o exitosas y todas las lecciones aprendidas que se han venido generando en los distintos proyectos locales. Yo creo que es importante iniciar comentando esto. Existe una definición de la restauración ecológica que es universal, que un grupo global que viene estudiando la restauración hace muchos años ha definido y la define como un proceso. La restauración es un proceso que asiste o ayuda al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Cuando hablamos de un ecosistema, aquí quiero hacer un llamado muy importante. Me parece que cuando pensemos en restauración, nos salgamos del esquema únicamente de bosques. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de la posibilidad de recuperar sabanas naturales, sistemas de humedales, sistemas litorales, sistemas oceánicos. Es decir, estamos hablando de un concepto que abarca una gran cantidad de ecosistemas. Y debemos entender este concepto de asistencia al restablecimiento de un ecosistema como un concepto amplio, incluyente, que incorpora dimensión social, dimensión ética y sobre todo la posibilidad de innovar, y yo creo que en este primer diálogo vamos a ver un poquito de eso. También es importante recordar que la restauración tiene unos conceptos que son muy importantes. Uno, un enfoque es cuando hablamos de restauración asistida, es decir, la que se diseña, la que se llena con instrumentos, con metodologías, con plantas, con árboles, la que está, por decirlo de alguna manera, diseñada, planificada y manipulada. Y también hay un tipo de restauración que es la espontánea, hoy le dicen la espontánea, hace unos años le decíamos no asistida, que es ese ejercicio en el cual se aísla una zona que tiene una riqueza en sus semillas, en sus suelos, y él solito, ese sistema solito, empieza a recuperarse. Y también podemos hablar de un enfoque muy importante que es clave en el concepto de restauración, y es definimos una intervención de acuerdo
a la degradación o a lo profundo y grave que ha sido el daño de un sistema. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de recuperación cuando hay mucho daño, para que el público lo entienda, cuando se practica minería del oro y quedan esos socavones inmensos, esos arenales que además están contaminados con azufre y con mercurio, seguramente ahí el enfoque es más de recuperación, porque tenemos que empezar con reconstruir el suelo. Pero también podemos hablar de rehabilitación, porque es un objetivo que es muy específico, se plantean objetivos muy específicos, por ejemplo, a la recuperación de fauna silvestre o cuando estamos hablando de sistemas productivos y agroforestales. Entonces, la restauración, digamos, para esta primera partecita es un concepto amplio, un concepto que está en evolución, un concepto que además es integrador porque nos permite hacerla una herramienta de gran importancia para luchar contra el cambio climático, para mejorar la seguridad alimentaria, para empoderar en el territorio a las sociedades, para rescatar el conocimiento tradicional que tiene la gente cuando quiere recuperar, cuando tiene tantas habilidades en la agricultura. La restauración permite recoger de manera integral esa gran cantidad digamos, de conceptos y de riquezas en el territorio. Y finalmente quiero decir que el tema de la restauración, para empezar, es tan importante que el mundo se ha fijado la restauración de cerca de 350 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2030. Y tal vez por eso las metas de nuestro plan de desarrollo apuntan a cubrir estos números tan grandes. Y sin duda, si no lo hacemos, pues el planeta va a tener serios problemas porque ya estamos tan degradados y tan enfermos que solamente la restauración nos va a permitir, digamos, nos va a permitir incrementar, mejorar la condición de estos ecosistemas, pero también la restauración juega un papel muy importante en la captura de carbono y como estrategia clave para el cambio climático. Muchas gracias, Clara. Creo que nos has hecho una introducción maravillosa para poder entender esas dimensiones amplias que tiene la restauración de ecosistemas. Yo quiero ahora, y un poco siguiendo el hilo de lo que tú nos comentas, quiero hacer esa introducción a Zoraida Calle. Zoraida es una mujer investigadora que ha hecho un trabajo fantástico desde el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de la Producción Agropecuaria, desde el CIPAP. Zoraida es bióloga de la Universidad de los Andes y magíster en Ciencias de la Universidad del Valle. Pues ha trabajado desde el año 93 en CIPAP, donde ella es la coordinadora del área de restauración ecológica. Este grupo liderado por Zoraida combina la investigación aplicada y participativa con la ejecución de proyectos de restauración en terrenos afectados por deslizamientos y erosión severa, algo de lo que Clara nos comentaba. Sus publicaciones se han enfocado en temas como la ecología de árboles nativos y los sistemas silvopastoriles, en tanto que sus escritos divulgativos cubren temas diversos relacionados con la producción agropecuaria sostenible, la agroecología y la restauración. Actualmente Zoraida coordina el programa Colombia del ELTI, que es una iniciativa de liderazgo y capacitación ambiental en un programa de la Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale. Zoraida, yo creo que tú eres una de las personas más adecuadas en el país para que nos puedas comentar e introducir a ese concepto de los sistemas silvopastoriles, cómo se articulan con este concepto de restauración. Y me gustaría mucho que nos pudieras comentar una reflexión tuya sobre ese estado del desarrollo de los sistemas silvopastoriles en el país, cuáles son esos cuellos de botella para la implementación y cómo se han incorporado en el tema del plan de desarrollo, ya que la meta inicial fueron 280.000 hectáreas. Zoraida, bienvenida y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Sandra, por la presentación y por la invitación a este foro. Antes de entrar en el tema de los sistemas silvopastoriles, yo quisiera decir que el número de árboles plantados no es un indicador muy bueno de restauración ecológica.
En realidad en Colombia hemos tenido trabajos que involucran la siembra de árboles donde tenemos unas sobrevivencias muy bajitas. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que esos árboles plantados puedan sobrevivir. Y estos árboles van a sobrevivir únicamente si tienen sentido para los propietarios y tenedores de la tierra y para las comunidades. Entonces va a ser muy importante que en el gran esfuerzo nacional de la restauración ecológica hagamos sinergia con diferentes sectores. Por ejemplo, es fundamental hacer sinergia con la reducción de riesgos de deslizamientos y avalanchas, con la infraestructura, el tema de los taludes viales con deslizamientos recurrentes, en fin, tenemos que, estos 180 millones de árboles no pueden estar desligados de otros esfuerzos muy importantes que está tratando de hacer el país. Pasando ya al tema principal, que es el de los sistemas silvopastoriles, pues debo comentar que el sector ambiental colombiano está muy acostumbrado a considerar a la ganadería como una causa perdida para la conservación de los bosques y la biodiversidad. Sin embargo, cuando nosotros analizamos dónde están las tierras para hacer restauración ecológica y dónde están las oportunidades, vemos que la mayor parte de esas oportunidades están precisamente en las tierras ganaderas. 86% de las tierras agrícolas del país están en ganadería. Es realmente una extensión muy grande, más de alrededor de 35 millones de hectáreas. Entonces, ¿de qué se trata esto de los sistemas silvopastoriles? Esto es la integración de árboles y arbustos con pastos que sirven para alimentar el ganado y también para usos complementarios como la producción de madera y frutas. Y esta integración tiene muchísimos beneficios de generación de bienes y servicios ambientales, pero es muy importante también porque contribuyen a mejorar los ingresos de los productores. Cuando los productores logran ser más eficientes a través de la incorporación estratégica de determinados árboles y arbustos en su sistema productivo, esto abre las posibilidades para que puedan liberar una parte de sus tierras para la restauración de los bosques. Tenemos un ejemplo reciente de un proyecto ejecutado por CIPAV y Patrimonio Ambiental en Caquetá, donde se logró la liberación del 20% de las tierras de las fincas participantes para la restauración de humedales y de bosques. Es decir, en la medida en que rediseñamos el sistema productivo, hacemos una buena rotación de los animales y hacemos un manejo muy estratégico de los árboles en las áreas ganaderas, no solamente estamos mejorando el perfil ambiental del potrero ganadero mismo, sino que esto está permitiendo que el productor esté en condiciones de liberar tierras para que tengamos más bosques, en pocas palabras. Los sistemas silvopastoriles son, podríamos llamarlo así, un cambio de paradigma en la ganadería tropical. Durante muchos años el sector había considerado que la máxima producción se podía lograr en monocultivos de pastos muy eficientes con mucha fertilización química, pero sin árboles. Esto que en Brasil se conoce como la ganadería del pasto y cielo, la ganadería del monocultivo, y que por muchos años nos han vendido como un ideal los fabricantes de herbicidas. Pero no podemos olvidar que en los potreros sin árboles, los animales muchas veces tienen que gastar hasta el 20% de su energía metabólica en regular su temperatura interna. Es como si una familia tuviera que destinar el 20% de sus ingresos simplemente a aire acondicionado. Hay mucha eficiencia cuando se logra integrar sombra, y los árboles al mismo tiempo favorecen la regulación, el reciclaje de nutrientes, la regulación hidrológica, el bienestar de los animales, y contribuyen a un mejoramiento de los ingresos. Quisiera contribuir con unas cifras de un proyecto que terminó recientemente, el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, porque nos ayuda a hacernos una idea del tamaño de las metas que se ha puesto este gobierno. Ganadería Colombiana Sostenible en un periodo de más de 7 años logró incidir sobre más o menos el 1% de la ganadería colombiana, 4.100 predios, 160.000 hectáreas en 87 municipios, logró la conservación de los bosques en esos predios ganaderos,
produjo un poco más de 3 millones de árboles que fueron distribuidos entre los productores para integrar en sus fincas como parte de sistemas silvopastoriles. Trabajó en el enriquecimiento de rastrojos y bosques secundarios, más de 3.400 hectáreas, 18.600 hectáreas de regeneración natural, y el balance final es de 38.390 hectáreas de sistemas silvopastoriles. Vemos aquí entonces o sea, es en realidad una fracción muy pequeña, pues no muy pequeña, pero es una fracción solamente de la meta que tiene este gobierno para sistemas silvopastoriles. Pero al mismo tiempo que logró este proyecto, logró un aumento de 32% en la carga animal, 24% en la producción de leche por hectárea. Logró sensibilizar a más de 24.000 personas en el tema de los sistemas silvopastoriles y logró formar un equipo técnico de 691 extensionistas. Y esto me lleva a la parte final de tu pregunta, y es cuáles son los cuellos de botella para poder ampliar los sistemas silvopastoriles en Colombia. La transición hacia la ganadería sostenible no es algo que un productor pueda hacer solo. Un productor tiene que hacerlo acompañado por un buen extensionista, y este extensionista es una persona que tiene que tener conocimientos de producción animal, de árboles, de ecología, de economía, se convierte hasta en un psicólogo del productor ganadero. Entonces, la verdad es que no tenemos el número suficiente de personas como para atender el reto del tamaño que se ha puesto el gobierno, 280.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles. Esto es muy deseable, pero no creo que sea algo que vamos a poder cumplir en 2 años. Faltan instrumentos financieros para apoyar a los productores en esta transición que es un poco costosa. Falta asistencia técnica definitivamente. El tipo de extensionista que se requiere para que esto ocurra, pues no son tantos, son quizás menos de 1.000. Y faltan también una infraestructura para proporcionar las semillas para poder hacer esto en la escala que el país lo requiere. Con esto dejo por el momento. Muchas gracias. Zoraida, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una mirada general, pero muy, muy ilustrativa del tema silvopastoril y de los retos silvopastoriles. Creo que es importante y vamos profundizando. Yo no quiero pasar todavía a la siguiente sección ya más comercial sin preguntarle a Clara sobre el estado de la restauración del país y esos retos, esos cuellos de botella después de haber escuchado a Zoraida, que creo que las dos se complementan mucho. Clarita, tienes 2 minutos. Pues creo que los retos son inmensamente grandes. Yo creo que el país no está preparado para asumir digamos que las metas que están colocadas en el plan de desarrollo. ¿Por qué creo que no? A pesar de que hay unos avances muy importantes, que Colombia es considerado junto con Brasil 2 países muy avanzados en el tema de restauración. Pero ¿por qué hay muchos retos? Porque digamos que la restauración se basa, digamos, su primer punto es el sitio donde se va a hacer, el sitio donde se siembra, el sitio donde se diseña un ejercicio o se desarrolla un objetivo de restauración. Y este es el primer cuello de botella, el descubrir dónde, y que ese dónde además tenga gobernanza de la restauración. ¿Esto qué quiere decir? Zoraida menciona algo que es muy cierto. Las experiencias anteriores de siembras de árboles son fallidas en muchos casos porque donde se siembra un árbol, si no hay una red social de cuidado, una red de monitoreo, una red, pues es un árbol que si no se cuida de la manera adecuada es un árbol que no pelecha. Entonces creo que el dónde es uno de los primeros retos, y en la experiencia de la Fundación Natura creo que el ejercicio, por supuesto, con los grupos propietarios de la tierra es supremamente importante, pero hay que involucrar grandes áreas de terreno que sumen con un enfoque de restauración a escala de paisaje, porque en términos de servicios ecosistémicos, la restauración a escala de paisaje es el que nos da el equilibrio y el que además
además hace inclusive más costo efectivo el tema digamos, de la restauración en términos, digamos, financieros. Es un reto el vincular cada vez más al sector privado. En este momento, los ejercicios importantes de restauración que suman en volumen de tierra los está adelantando la empresa privada en el marco de las compensaciones obligatorias, y esto es muy importante porque digamos que es comprobar que esa amalgama público-privado y academia es supremamente importante. También quiero como expresar que muchas veces desde el lado de la restauración ecológica vemos los árboles como ese concepto de sembrar árbol, a veces como que no le damos el peso suficiente, y para nosotros en la Fundación Natura, que está en las dos esquinas de la restauración, es decir, hace restauración ecológica dura, con todos los recursos en áreas muy grandes, con enfoque de paisaje, pero también usamos el mecanismo del árbol como una manera como una forma, una metodología para que la gente común y corriente, la gente de la ciudad se conecte con un ejercicio de restauración ecológica. Entonces, quiero finalmente resaltar que en la experiencia nuestra, el árbol simboliza mucho para que conectemos de manera, digamos, a través de la educación y del ejercicio mismo de la siembra, a esos elementos que están sueltos en la sociedad y que necesitan agarrarse con una experiencia ambiental profunda, y la siembra de árboles logra eso. Muchas gracias, Clarita. Yo creo que ustedes dos nos han mostrado esa importancia que tienen diferentes actores, desde los ganaderos, las empresas en sus procesos de compensación, pero los ciudadanos del común también para sumarse a las estrategias de restauración. Otro actor supremamente importante para poder cumplir algunas de las metas en cuanto a procesos que tienen que ver con los árboles es la empresa privada. Y es la empresa privada, y en este caso hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de tener a Nicolás Pombo. Nicolás Pombo es actualmente el gerente de la división forestal del grupo Smurfit Kappa en Colombia. Trabaja con ellos desde el año 88, él es ingeniero civil y máster en ingeniería ambiental y en administración industrial. Ha sido una persona que desde el sector forestal, pero desde el sector de la empresa ha impulsado muchísimo los temas ambientales, ha trabajado desde la división forestal, como ingeniero ambiental corporativo, controlador de la división forestal, ha pasado por todo ese ciclo dentro de esta empresa y ha sido miembro fundador del Comité de Asuntos Ambientales de la ANDI. Yo quiero recordar que Smurfit Kappa en Colombia es el líder en la producción de empaques de cartón corrugado, pulpa y papel. Tienen un patrimonio forestal que corresponde más o menos a 68.000 hectáreas, de las cuales 43.000 son plantaciones forestales comerciales y 22.000 son bosques naturales protegidos. Este patrimonio se encuentra en 33 municipios de departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Nicolás, es un placer tenerte con nosotros hoy en el Foro Nacional Ambiental y nos gustaría mucho que pudieras contarle a nuestros asistentes cuál es el papel de la dimensión empresarial forestal en Colombia y cuál es el estado del desarrollo en el país de esta empresa forestal. ¿Cuál es la participación que están teniendo ustedes en ese momento en el cumplimiento de las metas planteadas como bosques comerciales en el plan de desarrollo que está por el orden de las 122.000 hectáreas? Y de nuevo, ¿cuál para ti son los cuellos de botella para poder cumplir estas metas? Muy buenas tardes, Nicolás, bienvenido. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias al Foro Nacional Ambiental, a Manuel Rodríguez, por habernos invitado a participar en este foro. Yo les quiero hablar. Colombia es un país forestal y necesitamos producir más madera sostenible para tener un país más sostenible y un mundo más sostenible. La reforestación comercial no solo es parte de la estrategia de crecimiento verde, es una enorme oportunidad para Colombia. Necesitamos ponernos de acuerdo, generar confianza. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias al Foro Nacional Ambiental. Creo que tenemos un problema con el audio de Nicolás. Nicolás, por favor, ¿puedes activar tu audio? Gracias. Ok.
Perfecto, ya te escuchamos. ¿Qué alcanzaron a escuchar? ¿Nada? ¿Aló? Te escuchamos hasta que cuando Colombia era un país forestal y que necesitamos los bosques para la sostenibilidad. Ok. Pero Colombia sigue teniendo enormes retos ambientales y sociales, tales como el crecimiento de cultivos ilícitos, más de 200.000 hectáreas, la minería ilegal, el 40% del territorio nacional con algún grado de erosión. Los principales ríos, el Magdalena y el Cauca, transportan 300 millones de toneladas de sólidos en suspensión cada año y los vierten en el Atlántico. Pero quizá el reto más prioritario y que está relacionado con todos los anteriores es el de detener la deforestación del bosque natural, que afecta la pérdida de biodiversidad y contribuye al cambio climático. En el país se deforestaron en el 2017 220.000 hectáreas, en el 2018 198.000. Este año llevan 75.000 hectáreas deforestadas en el Amazonas. Parte de esa madera llega a los mercados ilegales. 43% de la madera que se comercializa en el país es ilegal y los mercados nacionales e internacionales siguen aumentando la demanda de madera. Por otro lado, las plantaciones forestales comerciales registradas actualmente ante el ICA solo son 468.000 hectáreas. El 100% de la madera que utilizamos en la industria del papel y los empaques corrugados en Colombia proviene de plantaciones forestales comerciales certificadas FSC. Pero eso mismo no ocurre en otras industrias como la construcción o la fabricación de los muebles. El 80% del territorio nacional tiene vocación forestal, pero solo el 52% está cubierto de bosques. La región andina donde vivimos el 75% de los colombianos está casi toda deforestada. Por lo tanto, tenemos la urgente necesidad de reforestar el país. Tenemos 33 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, cuando solo debiéramos tener una tercera parte. El resto debiera dedicarse a agricultura, para duplicar la producción de alimentos, a sistemas de ganadería silvopastoriles y a proyectos de reforestación comercial. La UPRA dice que existen 7.1 millones de hectáreas aptas para la reforestación comercial sin ninguna restricción. Las plantaciones comerciales que se hacen en suelos deforestados hace cientos de años y dedicados a pastos y usos diferentes a los de su vocación, protegen el suelo contra la erosión, regulan las corrientes de agua, absorben CO2, generan empleo en el y son una de las más claras estrategias para crear industrias de economía circular con beneficios para las personas, el medio ambiente y generar prosperidad. Hay países de la región que entendieron esto hace más de 20 años y hoy en día son proveedores de madera en Colombia y en el mundo. El caso de Chile, que cuenta con 2.8 millones de hectáreas reforestadas con plantaciones forestales comerciales, y Brasil, que cuenta con 7.8 millones de hectáreas. Estos países producen madera sostenible para países más sostenibles y prósperos. Proveen al mundo de madera y se quedan con los beneficios ambientales, económicos y sociales que generan las plantaciones forestales comerciales. Globalmente existe una creciente demanda de madera y cada día es mayor la presión por cuidar y preservar los bosques naturales. Luego esa demanda deberá necesariamente ser satisfecha con madera proveniente de plantaciones forestales comerciales. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere la participación y los recursos del sector privado, los cuales existen a nivel nacional e internacional, y solo falta atraerlos hacia Colombia. Porque de hecho hay solo 7 países en el mundo en los cuales se pueden establecer grandes extensiones de plantaciones forestales comerciales sin ampliar la frontera agrícola ni tener que afectar ecosistemas estratégicos, y uno de ellos es Colombia. Además, tenemos acceso a todos los mercados del mundo a través de los 2 océanos. Tenemos la tierra, la gente, los paquetes tecnológicos para producir madera comercial competitiva y, sobre todo, tenemos la urgente necesidad de hacer desarrollo rural y generar empleo en el campo. Para atraer a los inversionistas, hay que crear las condiciones adecuadas que hagan de este negocio, aparte de generar beneficios sociales y ambientales, que garantice beneficios económicos esperados. Para esto se requiere tener una política de Estado para impulsar la reforestación comercial como actividad estratégica en el sector agroindustrial. Tener claridad jurídica para que haya un mercado voluntario de bonos de carbono que le permita al sector vender el carbono
que capturan las plantaciones forestales comerciales, lo cual sirve de incentivo para el reforestador, que le permita al sector energético pagar los impuestos al carbono y al país cumplir con las metas de reducción del Acuerdo de París. Se necesita promover la competitividad de los productos forestales mediante la inversión en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Coordinar las instituciones públicas y privadas para que puedan seguir la política de reforestación comercial. Crear clústeres en cadenas productivas del sector forestal como forma de desarrollo industrial. Garantizar la seguridad física, jurídica, predial, tributaria y legislación ambiental coherente. Promover el consumo de madera legal en Colombia y, sobre todo, esto no se trata solo de árboles, se trata de personas. Debemos alinear, empoderar e inspirar a las personas claves en las instituciones claves, y para esto tenemos que dar a conocer y comunicar los beneficios de las plantaciones forestales comerciales. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que tú nos estás hablando de esa necesidad, de esa cultura forestal, de que este país de bosques, este país tropical necesita fortalecer esa cultura forestal. Muchas gracias por tu intervención. Yo quiero ahora darle la bienvenida a Emilio Rodríguez. Emilio es el director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en gestión urbanística y territorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Emilio ha sido asesor ambiental de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas en la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, coordinador del proyecto Amazonía Tres Fronteras para WWF, y durante 5 años fue representante de Colombia ante el Comité Técnico Evaluador de Sitios Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Emilio, hay tantas expectativas y hay tantos retos. Tenemos los anuncios del gobierno en Davos, pero también tenemos, por ejemplo, el Pacto de Leticia, todos estos acuerdos recientemente firmados con países como Noruega, el Reino Unido. Yo quiero, por favor, que tú nos puedas comentar, después de haber escuchado a los otros panelistas, ¿qué tanto hemos avanzado en estos componentes en el plan de desarrollo? ¿Qué tanto llevamos de avance en esos anuncios? Sobre todo, ¿en dónde ves tú que tenemos esos cuellos de botella tan importantes que ya nos han mencionado, por ejemplo, Clara, Zoraida y Nicolás, para poder enfrentarlo como un reto de país? Buenas tardes, bienvenido. Tienes tu micrófono cerrado. Ahora. Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos. Tengo algún inconveniente aquí porque no sé, Sandra, si me estás oyendo o me están oyendo de alguna manera, pero no pude oír te escuchamos y te vemos. Estabas tú planteando en cuanto a la pregunta. Perdí aquí el sonido. Por favor, ¿me confirmas de alguna manera si me están oyendo y yo sí, procedo? Pero te estamos perdí el sonido. Te estamos escuchando, Emilio. ¿Tú me escuchas? Emilio, te escuchamos. Me escuchan, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al foro, al profesor Manuel, y muchas gracias a ti, Sandra, y a los demás panelistas por la invitación que le han hecho al Ministerio de Ambiente para estar en este espacio. Importante el tema que tú planteabas al principio de hacer una claridad respecto a lo que implican las metas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, respecto al alcance de estas y respecto a cómo las estamos cumpliendo. Primero, inicialmente, una vez se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo, nos empezamos a mover hacia 2 metas específicas. La primera, que menciona la necesidad de avanzar en 701.000 hectáreas que deben ser cubiertas a través de distintos tipos de estrategias orientadas a los sistemas sostenibles para la conservación. De esas 701.000 hectáreas, al menos 300.000 deben ser desarrolladas a partir de restauración. Entonces, no son 300.000 hectáreas de reforestación, son 300.000 hectáreas de restauración. Y como bien lo decía Clarita al principio,
Cuando hablamos de restauración, nos referimos a distintos tipos de ecosistemas que deben ser intervenidos para recuperarlos a través de la restauración ecológica, bien sea activa o sea pasiva. Y por otra parte, trabajamos con otro tipo de estrategias sobre las cuales también los demás invitados se pronunciaron, que nos implican avanzar en estrategias que implican sistemas sostenibles para la conservación, donde por ejemplo están los sistemas agroforestales, silvopastoriles, las plantaciones forestales protectoras o incluso herramientas de manejo del paisaje, donde por ejemplo las cercas vivas es una de esas estrategias. De ahí surge posteriormente, luego del arranque del Plan Nacional de Desarrollo, la idea de dar una visibilidad complementaria a estas metas. Surge Davos y surge el compromiso de los 180 millones de árboles. Por tanto, esos 180 millones de árboles son parte del compromiso, el avance en la meta de las 300.000 hectáreas de restauración ecológica, donde hay restauración activa, donde se plantan árboles a través de ese mecanismo y también a través de las otras estrategias como los agroforestales, los silvopastoriles, las plantaciones protectoras o incluso las cercas vivas. Y ahí es a través de todos esos mecanismos vamos sumando en la meta de los 180 millones de árboles. También mencionaron anteriormente que este tema, obviamente, de contar árboles tiene unas implicaciones, digamos, de vincular a lo que yo llamo los no convencidos. O sea, de pronto aquí entre nosotros, en que hemos estado trabajando siempre en los temas ambientales, sea incluso desde los sectores como el sector agropecuario, etcétera, tenemos claro el tema, pero los que yo llamo los no convencidos, el común de la población, también necesitamos vincularla a este esfuerzo. Y de ahí nacen lo que el ministro llama las sembratones, que implica la movilización de la población para la siembra de árboles, obviamente orientada hacia áreas específicas y con un compromiso claro que siempre ha estado presente ahí, es que es más que sembrar un árbol, es, digamos, tutelar, apadrinar un árbol por las responsabilidades que implica el hecho de que requiere como tal un mantenimiento, un esfuerzo en el tiempo que permita, pues, que evidentemente, digamos, ese árbol que es evidencia un esfuerzo de una persona, de un ciudadano del común por aportar una meta tenga un valor específico. Entonces, digamos que de ahí nace el origen de los 180 millones de árboles. Se está sumando a partir de esos distintos mecanismos. Importante también ver que como referente sí tenemos nuestro Plan Nacional de Restauración. El Plan Nacional de Restauración que nos indica que tenemos casi 24 millones de hectáreas por restaurar. Entonces, obviamente, estos esfuerzos de la restauración están orientados hacia abordar esas áreas con multiplicidad de socios como obviamente las corporaciones autónomas regionales, la empresa privada, las empresas de servicios públicos, el común del ciudadano que puede a través de ciertas facilidades formar parte de las siembras de la restauración activa. Y también tenemos unas áreas priorizadas, y esas áreas priorizadas empiezan obviamente por los parques nacionales, que son prioritarios en los esfuerzos de restauración, que implica parte de la restauración ecológica, restauración activa. Entonces estamos también sumando, digamos, a esos 180 millones de árboles, otro tipo de áreas protegidas, territorios colectivos, cuencas abastecedoras, y ahora, a partir de los últimos desarrollos normativos, las zonas donde tendremos desarrollo de acuerdos de uso para aquellas familias vulnerables que se encuentran asentadas en áreas que no son susceptibles de titulación, como las reservas forestales de ley segunda. Entonces, digamos que sabemos dónde hacerlo, tenemos los mecanismos para desarrollarlos y tenemos multiplicidad de socios para avanzar en el cumplimiento de la meta. Muchas gracias, Emilio.
Yo quiero hacerte énfasis en esa última parte de la pregunta que de pronto no alcanzaste a escucharme, y es sobre los cuellos de botella. Sabemos que el ministerio pues ha hecho un despliegue para poder cumplir con sus metas, pero adicional a que tenemos la situación del COVID, ¿cuál crees tú que están siendo los cuellos de botella más importantes para poder cumplir con estas metas y con estos planes, tanto el de restauración como los del plan de desarrollo? Están cuellos de botella. Qué pena, tengo aquí un problema técnico con el sonido. Mil disculpas. Te escuchamos Cuellos de perfecto. botella, estamos ante una pandemia. Esa pandemia es transversal a todos los esfuerzos personales, institucionales, de toda una sociedad. Por tanto, tenemos un cuello de botella para, en este año, avanzar con las metas institucionales que se habrán cumplido. Nosotros, por ejemplo, hicimos un pequeño seguimiento a cómo están las metas de restauración de las autoridades ambientales regionales. Ya hay serias dificultades al respecto. Obviamente la idea también es no modificar la meta. Seguimos con el impulso de cumplir y lograr las 300.000 hectáreas en restauración, los 180 millones de árboles, las 700.000 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación. Es un reto muy complejo reorganizarnos, pero hay que también cambiar la forma de pensar y orientarlo de otra manera, orientarlo hacia, por ejemplo, la generación de empleo. Hay una oportunidad aquí de por medio con la pandemia de buscar cambiar cómo es el manejo, cómo ha venido siendo el manejo de la economía de nuestro país, hacia una economía que nos lleve a proteger la integridad de nuestros bosques, porque protegiendo la integridad de la naturaleza vamos a proteger también la salud humana. Entonces también estamos como adecuándonos de esa manera como principal reto para poder cumplir la meta. Pero insisto, pese a las dificultades, pese a los retos que tiene la sociedad y la humanidad en este momento para poder cumplir sus metas personales, familiares o de las instituciones, estamos con el reto de avanzar y seguir cumplir con la meta que nos hemos previsto. Muchas gracias, Emilio. Yo quiero ahora que entremos a este momento de los comentarios. Quiero de nuevo agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. Sabemos que hay muchas personas que están siguiéndonos. Por favor, sigan escribiendo sus preguntas, que las estamos recogiendo en este momento. Yo quiero entonces entrar en el momento de los comentaristas. Tenemos pues el privilegio de contar hoy con el profesor José Miguel Orozco, una persona del conocimiento profundo de los temas forestales, con un énfasis muy importante en el tema de política, legislación y gobernanza forestal. Profesor José Miguel, yo quisiera que por favor usted nos pudiera dar unas reflexiones sobre lo que ha escuchado desde su conocimiento académico, y sobre todo yo creo que es importante para poder apoyar el papel del gobierno y de la sociedad civil. ¿Cómo cree usted que podemos ir superando estos cuellos de botella que nos han estado comentando en las presentaciones? Muy buenas tardes y bienvenido, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Primero, pues agradecer al Foro Nacional Ambiental la invitación que nos han hecho para participar en este evento y pues compartir con ustedes algunas reflexiones. Me invitaron a un rol pues que no es tan usual, que es el de ser comentarista, que creo que le da a uno más libertad de hacer algunos planteamientos. Pues le da también el privilegio de hacer comentarios incluso sobre la presentación que hizo el doctor Manuel Rodríguez, para señalar ahí dos puntos. Uno, que totalmente de acuerdo con Manuel en el sentido de que, digamos, no se puede hacer la equivalencia entre lo que se pierde por concepto de la deforestación versus lo que se puede, digamos, reponer a través de programas de restauración o de reforestación, pues porque el tema de servicios ecosistémicos ahí tiene unas consideraciones bien distintas. El punto adicional sobre el comentario de la presentación de Manuel es que, además de la agenda que planteó del Foro Nacional Ambiental, pues como él lo señaló también en el caso de la entidad que yo represento, que es la Universidad Distrital, hemos pensado en contribuir a ese proceso
de aportar ideas en la construcción de una nueva política o un plan nacional forestal de gran envergadura, y en ese sentido pues aprovecho para hacer una cuña e invitarlos al primer evento que vamos a tener este viernes a las 2 de la tarde, en donde se va a hacer pues una exploración de los temas de la deforestación, precisamente el manejo forestal sostenible y la gobernanza forestal. Bueno, yo, digamos, en viendo todas estas intervenciones, pues, digamos, trataría de señalar algunos aspectos que me parecen relevantes. Yo lo hago a pesar de que mi primera experiencia profesional incluyó hacer trabajos en programas de reforestación de tipo protector. Lo hago ahora más de la perspectiva, digamos, desde la perspectiva de la política pública. Y ahí entro por concentrarme, digamos, en la pregunta que se planteó el foro, y es qué tanto se ha avanzado en el cumplimiento de esa meta que planteó el presidente Duque en Davos. Cuando se escuchó de esa meta, pues hubo una polémica muy grande en el país, porque parecía que el presidente Duque hubiera planteado una meta incumplible, demasiado ambiciosa, y pues digamos, después logramos como poner en blanco y negro eso para decir que efectivamente pues no se trataba sino solamente de reafirmar lo que ya estaba contemplado, como señala el doctor Emilio, en el Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que ese escándalo que suscitó, y a algunos les pareció como una cosa un poco demagógica o desproporcionada, pues no era tal, porque eso ya estaba así previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, con una cuenta muy fácil, que es la de las 300.000 hectáreas a una densidad promedio de 600 árboles por hectárea, aunque, digamos, la anotación que hace la autora, en el sentido de que el indicador de número de árboles no es lo que mide, digamos, los procesos de restauración ecológica, etcétera, pues en algunos casos definitivamente no podemos prescindir de ese indicador, porque tenemos que llevar, digamos, alguna medida, incluso que pueda también asociarse con el tema de los costos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, digamos, a mí sí me parece que el conjunto de la meta que está en el Plan Nacional de Desarrollo como meta de política pública está mal planteado. Porque ahí se habla de un indicador que es, como decía, áreas de bajo sistemas sostenibles de conservación, pero ahí se hace una mezcla entre restauración, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible, y eso no tendría por qué ser así. O sea, después hemos venido a saber que está diferenciada, digamos, en 300.000 hectáreas para lo que es restauración, pero realmente en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando uno va a tratar de ver qué tanto lo que se ha avanzado, allá el sistema de sinergia no distingue ese nivel de detalle que lo presenta, digamos, o que lo ha presentado el Ministerio de Ambiente en algunos escenarios. Y eso lleva una dificultad, y la dificultad de una vez me atrevo a decirle, ¿cuál es el avance que hay? Hasta el año 2000, a finales del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación registra un avance de 160.594 hectáreas. Pero esas hectáreas, ¿de qué son? No sabemos, porque están mezcladas allá entre restauración, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible, y ahí hay una primera dificultad de la política pública, es que no están bien planteados los indicadores y las metas para cada tipo de reforestación. Lo otro es que también, pues, me parece que dentro de los comentarios que se hicieron al inicio, digamos, dentro de las presentaciones, pues me parece muy apropiado el planteamiento que hace Clara, en el sentido de plantear, perdón la redundancia, pues la necesidad de tener en cuenta todo lo que se requiere para poder llevar a cabo este tipo de programas. Y hay que hacer un acento fuerte en ese tema. Nosotros, antes de la cuarentena que se estaba preparando el lanzamiento, prácticamente la ejecución de la Sembratón, pues nos llamó el Ministerio de Ambiente y participaron en algunas reuniones a dar algunas recomendaciones sobre ese proceso. Y en ese sentido hicimos mucha énfasis sobre el hecho de que no se trata simplemente de un llamado a la población para un ejercicio que puede resultar efímero si no tiene una buena planificación en términos del material vegetal, de los sitios, de las especies, etcétera, etcétera. Pero
sí me llamó mucho la atención y me parece muy relevante lo que ella señaló del tema de la gobernanza de la restauración, que sería un aspecto importante. Frente a lo que señala el doctor Nicolás, pues yo sí difiero, digamos, fuertemente del planteamiento que él hace. Yo trabajé muchos de mis años con una compañía de reforestación comercial y me parece que es una actividad absolutamente necesaria. Pero de ahí a plantear que el país tiene que resolver todas sus necesidades de abastecimiento de madera solamente a partir de la reforestación comercial, pues me parece que hay un enfoque que es bastante discutible, porque lo que se dice es, no, es que tenemos que cuidar y preservar los bosques. No, es que tenemos unos bosques para preservar, que son los parques nacionales naturales, y otros para restaurar, etcétera, pero también tenemos unos bosques para manejar sosteniblemente y de allá también se obtiene madera. Pues en ese sentido yo creo que no se puede, digamos, seguir insistiendo en esa tesis pues de que cortar un árbol es pecado, como decía algún columnista por ahí en el tiempo, que cortar muchos árboles es un crimen, como si el manejo forestal sostenible no estuviera inventado hace más de 500 años. El manejo forestal de los bosques se puede hacer y hay comunidades que dependen de los bosques y que viven de eso y el Estado tiene que trabajar en esa dirección. La mezcla de los dos temas también es un poco difícil. Yo creo que el tema de la reforestación comercial da para un solo foro, porque es que aquí estamos hablando, por ejemplo, de un tema que yo de una vez lo dejo ahí para el debate. Y es que cuando se dice que hay allí unos, digamos, actividades que incluyen, por ejemplo, hacer reforestación protectora, incluso en algunos casos protectora productora, yo me pregunto, el CIF es una herramienta creada por la ley en reconocimiento de las externalidades positivas de la reforestación. Pero ahora, incluso con una legislación que reglamentó hace poco los dos ministerios, que me parece bastante discutible, se ha lanzado la tesis de que es que la reforestación que se hace con el CIF es comercial. Entonces, como es comercial, puede tener simplemente un libre aprovechamiento. Resulta que es que la ley dice que el CIF cubre el incentivo para plantaciones que son de tipo protector-productor. Y cuando estamos hablando de ese tipo de plantaciones, son plantaciones cuyo aprovechamiento queda condicionado a que se demuestre que se mantiene el efecto de protección. Luego ahí hay un debate fuerte. Yo, el último punto que señalaría, que me parece que es relevante, es el tema del, bueno, el tema del seguimiento. Es que no podemos hablar solamente de lanzar programas de restauración, de reforestación, etcétera. ¿Dónde está el tema de la evaluación y el seguimiento? Por allá en algunos de los comentarios justamente se olvidó de ese punto. O sea, hay que tener una planificación del antes, del durante y del después, porque si no ahí dejan de ser exitosos los programas. ¿Cómo hacemos para saber qué tan efectivos son los recursos que se han invertido en ese campo y saber que hoy por hoy sí pueden estar efectivamente representados en árboles plantados? Ahí tenemos unos vacíos, unas lagunas grises y bueno, es decir, puedo que introduzca un tema que sea polémico, pero yo sí recuerdo por allá de algún célebre político crítico de otro gran político que señalaba como mucho de la plata de la reforestación protectora inclusive realmente se perdía en la corrupción porque la plata sí se gastaba y los árboles no se sembraban. Finalmente, un comentario de fondo. ¿Cuánto vale esto? Es que a unos costos que están referenciados incluso por un documento reciente del propio Ministerio de Ambiente, uno tiene que ponerle también cifra a esto porque es que la política pública se hace con recursos, con dinero. Entonces los 180 millones de árboles, digamos a la módica suma de $2.5 por árbol, que es lo que según datos recientes del Ministerio de Ambiente en promedio vale sembrar un árbol. No hablemos de densidades, hablemos de un costo por árbol. Eso vale $450 millones, pues para ponerlo plata blanca. ¿Dónde está esa plata? En el Plan Nacional de Desarrollo están apropiados los recursos de el orden de $450 millones que respalden que efectivamente se van a sembrar los 180 millones de árboles que son del componente de restauración, como ya bien se señaló.
dejando de lado todos los otros que forman parte de las metas, por ejemplo, en sistemas agroforestales, y eso que los de los silvopastoriles también en el propio Plan Nacional de Desarrollo a veces aparecen a cargo del Ministerio de Ambiente. Y así lo digo porque hay unas zonas grises entre las competencias del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con silvopastoriles. De tal manera que en términos de política pública, en términos de metas, de recursos, me parece que las consideraciones que yo hago son, pues, digamos, unos aspectos relevantes que habría que tomar en cuenta a efecto de que esos propósitos efectivamente se logren alcanzar. Muchas gracias, profesor José Miguel. Muy importantes sus observaciones y su análisis sobre los comentarios y sobre la aproximación hacia las metas del plan de desarrollo. Yo quiero invitar a César Rey. César, pues es un experto también que ha trabajado, como les comentaba al comienzo, desde lo público, lo privado, desde las consultorías regionales y nacionales e internacionales. César, yo quisiera por favor que nos comentaras tus reflexiones como comentarista de lo que hemos hablado hoy en el panel. Yo quiero por favor que también pudieras hacerlo desde esa visión de consultor de agencias internacionales, y te agradecería mucho también que nos pudieras hacer como una aproximación desde esas diferentes escalas, esas visiones que hay desde los donantes internacionales hasta las comunidades locales que al final también están dentro de este proceso. Yo sé que es una tarea grande para englobar, pero sé que tú tienes toda esa aproximación para podernos brindar estos comentarios. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias al foro. Efectivamente, pues gracias a las intervenciones también que hemos venido escuchando. Efectivamente, las consideraciones cuando vemos un árbol pueden significar para los cooperantes hoy toneladas de carbono que se fijan en la biomasa. Y a su vez, precisamente pensando en los temas de carbono, están los temas de reducir la deforestación. Desde allí, digamos, desde la visión más global hasta la visión más local, en el que el bosque es mi medio de vida. El bosque es donde pues, yo aprendí a nadar, aprendí a cultivar, aprendí a cosechar. Cómo poder establecer los puentes en medio de tantas diferencias de acercamiento respecto de lo que significa el bosque y lo que significa un árbol. Pero efectivamente, frente al tema de los 180 millones de árboles, pues efectivamente, y como lo dice el director de bosques, pues es una cifra llamativa, pone el tema en circulación, en debate, sin embargo, distrae de una forma mayúscula y va dejando de lado el tema de que estamos perdiendo en un año esos mismos árboles que estamos intentando sembrar en 4 años. Decir que efectivamente deberíamos buscar un mejor balance entre las dos metas, una la de sembrar esos árboles, pero la otra en proteger efectivamente los bosques que tenemos. Hay un especial énfasis en los bosques dentro de los parques nacionales, que suman 10 millones de hectáreas, pero nosotros tenemos 49 millones de hectáreas más de bosque que las que están en los parques nacionales. De alguna manera, lo que está en los parques nacionales son los elementos para preservar y generar elementos de uso en el marco de costumbres de pueblos, de grupos étnicos que habitan algunos de los parques nacionales. Y de alguna manera, entonces, ¿dónde están los otros 49 millones de hectáreas? ¿Y cuál es el rol entonces de grupos étnicos que están aproximadamente en la mitad de esos bosques? Y como ya lo decía el profesor Orozco, aproximadamente unos 3, 4 millones de hectáreas que tendríamos para hacer un manejo forestal sostenible y efectivamente como sociedad pasar de ese temor que ha sido más propagandístico y mucho de lo que generalmente de los lugares donde se hacen las políticas, donde el bosque es para mirar y no donde el bosque es para vivir, donde el bosque es para vivir de él también. Y en ese sentido, creo que para estos foros y estos espacios hace falta definitivamente la presencia del Ministerio de Agricultura. Pareciera que estuviera como ausente del tema, sin embargo tiene una gran responsabilidad en el tema de hacer que cada árbol y hacer que cada hectárea de bosque forme parte de lo que llamamos hacer productivo el campo colombiano. El campo colombiano no se agota con las vacas y los cultivos, el campo colombiano incluye esas plantaciones, incluye ese bosque natural, incluye esos relictos que están dentro de los predios pues productores que generalmente
viene otro tema que quisiera resaltar, y es que cuando hablamos los colombianos de productor en el campo, estamos hablando de vacas y de cultivos, y no incluimos el bosque. De hecho, parte de los diferentes programas, cuando se habla de generar acuerdos de conservación para liberar áreas de bosque o liberar áreas para el bosque, es como si yo estuviera desprendiendo una parte del predio de ese productor para que lo deje a algo que puede sonar, digamos, a temas románticos. Quizás sí hay temas muy tangibles como el agua, la regulación hídrica, los temas de la biodiversidad, pero de alguna manera necesitamos que esos parches de bosque, que esos relictos de bosque en cada predio signifiquen un ejercicio del modelo de negocio de la familia, del modelo de negocio de la vereda, del negocio del modelo de la región. Y aquí hemos hecho un llamado importante a la Agencia de Renovación del Territorio, porque cuando se va a hacer la apuesta, por ejemplo, de planificación de las zonas PEDED, que son estas 16 subregiones a nivel nacional, que tienen alrededor de 20 millones de hectáreas de bosque y que concentran el 85% de la deforestación nacional, decíamos, hombre, si se va a proponer la reactivación económica de esas zonas PEDED, deberíamos formular la reactivación económica de la zona PEDED completa, no solo de la zona PEDED sin bosque, sino también de la zona PEDED con bosque, de tal manera que se haga una reactivación y darle la viabilidad a ese bosque también desde la posibilidad de integrarlo a un modelo de negocio que no solamente va a ser utilizado a través de la madera, sino también a través precisamente de esos proyectos de carbono, a través de esos PCA y en general, digamos, de la diversidad de fuentes que tenemos posible. Entonces, algo que hay que insistir muchísimo es que si esos 180 millones de árboles no significan sino 180 millones de padrinos y madrinas, cada uno echándole agüita al árbol para el siguiente día, creo que no es la estrategia indicada. La estrategia indicada es qué van a significar esos 180 millones de árboles en términos de economía y en el marco de qué planes de negocio se está estructurando, porque definitivamente necesitamos dejar de pasar, pues de superar mejor el tema de que cada árbol sembrado necesita ser subsidiado. Necesitamos que el ejercicio efectivamente se convierta en un hecho económico para el cual no solamente desde el Ministerio de Ambiente, sino desde Agricultura, Planeación Nacional, Hacienda y otros sectores deben quedar involucrados. Espero haber respondido de alguna manera a tu pregunta y de nuevo agradecer la oportunidad de conversar en este foro. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu reflexión. Yo creo que tú logras también incorporar una dimensión diferente, no solamente que tenemos que reactivar la cultura forestal, sino que el bosque es un activo económico fundamental y así tenemos que entenderlo entre todos, ¿no? Yo creo que ahí seguimos teniendo esa dicotomía entre la percepción urbana del bosque bien intencionada seguramente y una percepción rural de otra parte de nuestra población. Tenemos un montón de preguntas, quiero contarles, que nos han llegado a los chats. Tenemos varias preguntas que tienen que ver con el papel de las comunidades locales, con los procesos de agroforestería, con la noticia del día asociada a estas semillas enviadas desde el proyecto Verde y las 22.000 semillas lanzadas desde los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. Yo creo que muchas de las preguntas pues no las vamos a poder responder ahorita porque nos quedan 3 minutos de foro, pero créanme que van a ser preguntas que vamos a seguir teniendo en cuenta para los foros siguientes. Yo quiero en este momento cerrar con una pregunta muy concreta de, por favor, 15 o 20 segundos máximo para cada uno de los panelistas. Les pido por favor que prendan sus cámaras. Yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con el cuello de botella de los recursos económicos para poder llevar a cabo toda esta ambiciosa tarea y meta. Quiero por favor que ustedes me comenten desde sus percepciones, desde sus experiencias, desde sus puntos de vista, cómo podemos dinamizar económicamente este reto. Y voy a ir en el orden que empezamos. Clarita, tienes la palabra. Bueno, pues hay instrumentos que ya están en las distintas políticas, el pago por servicios ambientales, los distintos instrumentos financieros que se empiezan a desarrollar. Digamos, es un poco complejo hacer
digamos, hacer automáticamente la multiplicación de tantos árboles a tanto árbol, entonces, ¿cuál es el negativo en términos financieros? Pero lo que sí creo es que vamos a avanzar en la medida en que los distintos sectores aborden los problemas que estamos teniendo. Entonces, hay temas asociados a conocimiento que el sector académico, que las universidades, los grupos de restauración que están pensando permanentemente en responder preguntas asociadas, aporten, allí empezamos a llenar la bolsa. Insisto en que el sector privado juega un papel muy importante porque las grandes áreas de restauración ecológica están siendo desarrolladas con una inyección de recursos muy importante a partir de las compensaciones obligatorias. Este es un paquete de gran impacto que si se sigue haciendo juiciosamente, si se sigue desarrollando todas las posibilidades de restauración por compensación, pues creo que también vamos a sumar de manera importante. Y por último, quisiera tal vez juntar el tema económico, por ejemplo, con la posibilidad tan grande que tiene la sociedad de producción del material en viveros. En la experiencia de la Fundación Natura, el conectar la producción del material vegetal sumado a esas necesidades locales, a ese involucramiento que debe tener la sociedad en esta cadena de restauración, pues creo que aporta también a llenar esos baches y también a generar oportunidades locales, porque es que la restauración, yo sí creo que tiene que ser subsidiada en un gran paquete. ¿Quién está dispuesto a pagar por sanar una parte, por sanar esos servicios ecosistémicos que necesitamos recuperar? Porque aquí no estamos hablando, y que eso no se nos olvide, de restaurar porque es que es un ejercicio interesante. No es que hay que restaurar porque está de por medio el agua, el ciclaje de nutrientes, la calidad del ambiente, el ciclo climático. Y sí, la sociedad, perdónenme, pero sí tiene que subsidiar gran parte de la restauración. Muchas gracias, Clarita. Zoraida, tú tienes una experiencia maravillosa con la gente rural, con los productores del campo. Cuéntanos. Bueno, nosotros en CIPAV consideramos que nuestro principal trabajo no es necesariamente el cambio de los sistemas productivos, sino es un cambio cultural. Lo vemos principalmente como la promoción de un cambio cultural, tratando de lograr que los productores en el campo se relacionen con la tierra de una manera diferente. Y los cambios culturales toman tiempo. Nos tomó en equipo con varias organizaciones más de 7 años lograr el éxito del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que como acabo de decir incidió sobre 1% de la ganadería colombiana, pero ahí hay un modelo con un volumen inmenso de lecciones aprendidas y una cantidad enorme de conocimiento, además de un equipo técnico y humano maravilloso que aprendió realmente lo que significa trabajar en equipo con los productores para transformar la ganadería. Entonces, pienso que la tarea más importante es escalar, darle mayor escala a ese ejemplo exitoso que existe. Muchas gracias, Zoraida. Súper importante esa experiencia y la tarea de escalar. Nicolás, desde la empresa tú nos habías mencionado que hay un montón de recursos que necesitamos es atraerlos. Te escuchamos. Sí, así es. Definitivamente nosotros estamos plenamente convencidos que las plantaciones forestales comerciales son parte de la solución a los problemas ambientales de pérdida de biodiversidad, cambio climático, de deforestación, y además generan ingresos y bienestar para las comunidades, especialmente cuando se realizan en zonas forestales, en sitios adecuados, por personal técnicamente calificado, y además son certificadas por la FSC. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 18 o 20 años, como lo hicieron en su momento países como Brasil, Chile y Uruguay. El segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. Y yo sí quisiera invitar a todos los asistentes, al sector público, al sector privado, a la academia, a los ambientalistas, a los funcionarios de todos los sectores, a que nos unamos con un propósito común: producir más madera sostenible para un país más sostenible y un mundo más sostenible.
Solo así lograremos el propósito superior y anhelo de todos nosotros, que es tener una mejor calidad de vida para las personas y dejar a las generaciones futuras un planeta más sostenible y mayor prosperidad para todos. Muchas gracias, Nicolás. Yo, Emilio, si me permites, quiero cerrar contigo y le voy a dar paso al profesor José Miguel. Por favor, seamos muy breves, que ya estamos pasados de tiempo, y luego César para poder cerrar con Emilio. De acuerdo con lo que plantea Nicolás, se necesita producir madera sostenible porque esto genera muchos beneficios. Parte de esa producción es de las plantaciones forestales comerciales y otra parte es del bosque natural. Y en ese sentido, yo creo que una reflexión que yo dejo es hay que introducir criterios de equidad, porque Clara acaba de señalar que es fundamental que haya un subsidio, una subvención, digamos, de parte de la sociedad. Y es evidente. Pero hoy en Colombia, ese subsidio está dirigido únicamente hacia la reforestación de tipo protector, productor a través del CIF. Se han invertido unos buenos cuantos millones de dólares en más de 25 años que tiene ese mecanismo, que es muy bueno y debe mantenerse. La equidad debe introducirse para establecer también un incentivo al que maneje bien el bosque natural. Eso quedó plasmado en el plan de desarrollo del gobierno anterior y quedó allá escrito porque nunca se adelantó nada en esa materia, y es una deuda que tiene el país con las comunidades de los bosques naturales que viven y dependen de la madera. Muchas gracias, profesor José Miguel. César, tu mensaje final de estos temas económicos, Sí. ¿cómo lo dinamizamos? Bien, dos temas aquí. Uno es, pues, también de alguna manera exigir para el mundo forestal lo que hoy tiene el café, lo que tiene el arroz, es decir, el café en algunas partes se subsidia, la caña de azúcar, esos cultivos, de alguna manera, parte del respaldo económico del sector productivo rural debe ir también hacia el manejo de los bosques y la reforestación. Y por otra parte, generar el modelo de alianzas comerciales en relación con forestería comunitaria. Si podemos generar 40, 50 modelos de forestería comunitaria apoyando y respaldando esas organizaciones, y el enlace en función de alianzas comerciales de una industria que está atenta a ver unas señales de seguridad y del mediano y de largo plazo en términos de un Estado que es fuerte en la gobernanza territorial, pues seguramente vamos de nuevo a no necesitar que nos subsidien y que nos regalen, sino efectivamente a convertirlo en elementos de inversión tanto local como nacional e internacional. Gracias. Muchas gracias, César. Emilio, tienes la palabra. ¿Cómo hacemos para articularnos con Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura para volver un modelo económico sostenible, pero además que los bosques se han visto como un gran activo económico de este país? Gracias, Sandra. Primero sí creo que es importante, hemos tocado una gran cantidad de temas y efectivamente, como tú lo decías al inicio, muchos de estos temas tienen mucho de largo y de ancho, y es importante tener espacios donde podamos entrar a detallar cosas que quedan en el aire. Segundo, el manejo forestal, como decía, este es un país forestal, y el bosque, la principal manera de cuidarlo es usándolo sosteniblemente. Eso está claro y eso es un pilar de la política pública y eso está vigente, y hoy tan es así que tenemos más de 50 iniciativas de forestería comunitaria que están en marcha. Pero una iniciativa de forestería comunitaria no es un impulso de un año, ni de 2 años, ni de 3 años. Mínimo, el modelo implica que al menos se requieren 10 años. Por tanto, el músculo financiero para eso debe ser fuerte. Y yo insisto en que la coyuntura de la pandemia y la necesidad y la sensibilidad que creo que tiene toda la sociedad de ver la naturaleza de una manera distinta es la oportunidad que estamos buscando hoy en día de transformar, que debemos orientar a transformar la visión de la economía orientada hacia la protección de la naturaleza. Ese es el énfasis que estamos haciendo en este momento por distintas vías. Hay una muy buena receptividad en este momento, y con un adecuado apoyo también de la sociedad podemos hacer ese cambio de fondo, porque efectivamente no podemos simplemente vivir de la cooperación. Los recursos públicos para lo ambiental, pues debemos buscar que sea una mejor manera de que sean adjudicados, pero insisto, estamos en la coyuntura especial que nos permita mirar a futuro con una economía basada o que ve distinto a la naturaleza.
Muchas gracias, Emilio. Bueno, nos pasamos unos minuticos del foro. Como les comentaba al comienzo y como Manuel también les informó al comienzo, este es simplemente un tema introductorio. Hay mucho para profundizar sobre sistemas silvopastoriles, sobre plantaciones forestales, sobre restauración, sobre instrumentos económicos para los bosques, sobre cómo vamos a fortalecer esos diálogos interministeriales e intersectoriales para que el bosque realmente sea un activo económico, pero también un gran elemento integrador de nuestro país. Yo quiero agradecerles a todos por su asistencia, a los panelistas y comentaristas, su generosidad con el tiempo, con sus reflexiones. Muchísimas gracias. Recordarles que esta grabación, este foro queda colgado en nuestro canal del Foro Nacional Ambiental en YouTube, y lo mismo también lo pueden volver a revisar en nuestra página de Facebook. Y nos seguimos encontrando. Tengo un anuncio que todavía está, bueno, yo creo que sí les podemos confirmar. La idea es que nuestros foros sobre bosques los podamos tener cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde. Hoy por una cuestión extraordinaria tuvimos que adelantarlo, pero los vamos a estar esperando. Por favor, estén pendientes de las redes del Foro Nacional Ambiental y de todos nuestros aliados para estarles informando la agenda de los próximos foros. Tengan todos una muy buena tarde y muchísimas gracias por su asistencia.